La reina glaciar estaba de un humor estruendoso. Tras ordenar a los guardias que cubrieran la costa, continuó rumbo al sur, hacia el reino de arena, para visitar a una vieja amiga. Hizo todo lo posible por ignorar el huracán de emociones que la atormentaba, concentrándose en cada aleteo metódico y en la lenta y constante salida del sol matutino. No tardó mucho en llegar a la cabaña de Gerboa, la familiar forma marrón polvorienta y las palmeras encorvadas dispersas pronto aparecieron cuando dejó el territorio de Ithewin. Este ya no es territorio de Ithewin, se recordó a sí misma. Tras 20 largos años de ocupación, sin duda se sentía lo suficientemente familiar como para llamarlo suyo, pero tras la ascensión de Torn al poder, los alas de hielo no habían obtenido nada de la tierra prometida de Blaze. Glaciar flotaba sobre la cabaña, recomponiéndose antes de sumergirse. Era difícil distinguirlo desde tan lejos, pero la arena alrededor de la entrada del antiguo edificio parecía mucho más alterada de lo habitual, y lo más evidente era que la gran puerta vieja yacía en múltiples pedazos esparcidos por el suelo a una distancia considerable. Es curioso, aunque Glaciar seguramente tenía una idea de por qué. Replegó sus alas y se dejó caer suavemente al suelo. La suave arena del océano se hundía bajo ella, dejando profundas marcas de sus garras a cada paso que daba hacia la cabaña. Podía ver a Gerboa sentado dentro, trabajando en una de sus esculturas. Sonrió para sí misma. Tras mucho convencerla para que buscara un pasatiempo, el ala de arena había decidido tallar madera, y le había cogido el gusto enseguida. No le importaba tener que traer madera de vez en cuando. Mientras Gerboa la disfrutara, no era ninguna molestia. El golpeteo de sus anillos contra un fragmento de puerta hizo que las orejas de Gerboa se levantaran, girando para encontrarse con Glaciar con un asentimiento. Su majestad. Glaciar suspiró, sacudiendo la cabeza mientras se agachaba para no golpearse la cabeza contra el marco de la puerta. ¿No te apetece tu respuesta de siempre? Preguntó Gerboa, dejando una herramienta con forma de lengua de dragón sobre su mesa. Ya sabes que no tienes que llamarme así, no tienes por qué recordármelo en cada visita. Pero a mí me gusta llamarte así, dijo Gerboa inocentemente, y además, creo que a ti también te gusta que te llame así. Glaciar se burló. Está bien, si esa es tu opinión. Todavía recuerdo lo emocionado que estabas después del desafío con tu madre, seguro que lo disfrutaste entonces. ¿Hace cuánto tiempo exactamente de eso? Y no, que conste que no lo disfruté en absoluto entonces, ni de hecho, nunca. Gerboa suspiró, sonriendo débilmente. Está bien, ya es suficiente presionarte por una visita. Su cálida ala rozó la de Glaciar. ¿Cómo has estado? Bien, dijo Glaciar rápidamente, reprimiendo todo lo que quería decir. Gerboa la miró con una expresión de si hablo contigo lo suficiente, acabarás contándomelo de todas formas, ¿por qué no lo dices ahora? Se aclaró la garganta, señalando el marco de la puerta. Supongo que tuviste un pequeño incidente. Ah, sí, eso. Gerboa frunció el ceño. Va a ser bastante doloroso arreglarlo, aunque no tengo mucho mejor que hacer, claro. Ese Nightwing fue un accidente, interrumpió Gerboa, levantando las garras. Seguro que no lo decía en serio. Tras una pausa, añadió. ¿La encontraste? Solo por curiosidad. Glaciar gruñó, inflando sus púas con furia. Oh, la encontramos. Gerboa esperó un minuto y, al darse cuenta de que el ala de hielo no iba a dar más detalles, preguntó. ¿Y cuando la encontraste, qué? ¿La capturaste? No del todo, dijo Glaciar con fuerza. Seguro que pronto lo haremos, y si no, bueno, de cualquier manera, ya no será un problema. Gerboa movió la cola, dejando un rastro limpio en la fina capa de arena que había entrado por la puerta abierta. Creo que tengo que escuchar toda la historia. Quizás, respondió Glaciar, tamborileando con las garras sobre el escritorio mientras buscaba la mejor manera de describir lo ocurrido. La encontramos en la costa. Había, bueno, no sé cómo describirlo, pero algo andaba mal con ella. ¿Mal? ¿En qué sentido? No estoy seguro, desmayarse no es lo correcto, pero no sé cómo describirlo de otra manera. Así fue como la localizamos al principio. Gritó de dolor después de desplomarse. Eso me suena a desmayo. Bueno, sí, pero solo quedaba inconsciente un segundo más o menos, y se despertaba casi al instante de caer. Glacier miró de reojo y añadió. Y cada vez que lo hacía, le sangraba el hocico, al principio un poco, pero al final parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la mandíbula. Gerboa se golpeó la barbilla con una garra. ¿La viste escribiendo en el pergamino mientras esto sucedía? No, Glaciar arqueó el arco del ojo. ¿Por qué? Gerboa movió sus alas. Nada. ¿Qué pasó después?
La perdimos, gruñó Glaciar. Dio media vuelta y voló directo al mar, lo que significa que la atraparemos cuando regrese o se ahogará. Cualquiera de las dos opciones es aceptable. Sandwin la miró fijamente, inclinando la cabeza hacia un lado como si intentara ver a Glaciar desde un nuevo ángulo. ¿No puedes hablar en serio? Claro que sí. La expresión de Glaciar se endureció, y el escudo que solía bajar alrededor de Gerboa volvió a levantarse. ¿Quién sabe qué habría hecho con esa magia si no la hubieran controlado? Tú mismo viste ese pergamino, ¿verdad? Fue su culpa, ella tomó la decisión de robar el artefacto, y que acate las consecuencias. Gerboa volvió a detenerse. Era difícil distinguirlo por su habitual expresión impasible, pero parecía genuinamente triste. Glaciar tuvo que morderse la lengua para no reírse. Puede que ella haya caído en la trampa de Nightwing, pero yo no seré tan tonto. Es solo una dragoncita. Gerboa extendió sus garras. No tenía malas intenciones. Una dragona Nightwing, enfatizó Glaciar. No tengo motivos para creer que no sea como las demás. Eso no era del todo cierto, era la dragona que había ayudado a rescatar a su sobrino, pero se dijo a sí misma que eso no era relevante. Gerboa negó con la cabeza. No puedo imaginar que haya usado ese pergamino para lastimar a tu tribu. Glaciar la miró con los ojos entrecerrados, observando la expresión de Sandwin. ¿Crees que lo usó? Otra larga pausa, aunque esta vez respondió a su pregunta incluso más claramente que una respuesta verdadera. Mencionaste que su hocico empezó a sangrar, empezó Gerboa lentamente. Por experiencia, sé que el uso excesivo de magia en un corto periodo de tiempo puede causar hemorragias nasales u otras dolencias físicas temporales. Antes de que terminara, Glaciar ya estaba de pie, sin rastro alguno de su expresión estoica. ¿Estás segura? ¿Para qué crees que lo usó? Podría haber hecho cualquier cosa con esa magia. ¿Se hechizó para poder respirar bajo el agua y así sobrevivir a la tormenta? ¿O podría haberse vuelto invisible para burlar a mis guardias y llegar a tierra firme? ¿Qué más está planeando? ¿Qué estaba haciendo antes? ¿Intentaba liberar a Darkstalker después de todo? Debería. Glaciar. No se había dado cuenta de que Gerboa se acercaba tanto. Sus garras estaban apretadas contra la cabeza de Glaciar, sus cálidos ojos negros fijos en los suyos, de un azul pálido. Glaciar frunció el ceño. Aquello le pareció increíblemente infantil, pero no intentó apartarse. Estás aquí, en mi cabaña. Estás a salvo. Tu reino está a salvo. El mundo no se acaba. Glaciar sentía el cálido latido del corazón de Gerboa latiendo en sus garras, junto con el zumbido de la magia. No respondió, solo la miró fijamente a los ojos. Gerboa suspiró. Lo siento, no debería haberlo mencionado, sé lo molesto que te pone. Si no estaba escrita en él, es muy probable que no tuviera nada que ver con el pergamino. No volveré a mencionar nada de ella. No, dijo Glaciar con fuerza, haciendo que los ojos de Sandwin se abrieran ligeramente de sorpresa. Tienes razón, estoy siendo paranoico. Sé lo que se siente con la magia del Animus, y no pude sentir nada parecido emanando de ella. No tienes que disculparte. Gerboa cerró los ojos y tarareó una nota baja y divertida. Lo sé, solo que no quería ser yo quien lo dijera. Glaciar se rió entre dientes. ¿Cómo he podido soportarte todos estos años? Creo que conversaciones como estas te hacen bien, aunque no las disfrutes. Solo para asegurarte de que ese equilibrio tan precario que tienes no se descontrole. Glaciar tuvo que admitir, al menos en parte, que era cierto. Desde que se convirtió en reina, las críticas dirigidas hacia ella habían sido escasas, y siempre que recibía alguna, se disfrazaban de cumplidos y disculpas por atreverse a ser tan insolente como para corregirla. Sin embargo, a Gerboa no le gustaban las políticas cortesanas, y aunque jamás las insultaría, no dudaría en decirle a Glaciar que creía estar equivocada. Disfruto de estas conversaciones, aunque a veces insistas en molestarme todo el tiempo. Creo que prefiero verte enfadado que loco. Yo también lo haría. Resultó que la arena era posiblemente la sustancia más molesta con la que Mon había entrado en contacto. Claro que era blanda, y bajo el agua era mucho más agradable que el barro o la arcilla, pero ahí terminaba su lista de cualidades positivas. Se pegaba a todo. Por mucho que se pasara restregando hasta el último grano áspero de sus escamas, cada vez se colaba más entre sus garras, detrás de las orejas y debajo de cada espina inalcanzable. Pero esos no eran los problemas que tenía. Había logrado atrapar una especie de ave marina.
Le había llevado un tiempo, cazando en un entorno desconocido, donde todas las aves parecían capaces de sumergirse bajo la superficie del océano para evadir sus garras, así que estaba especialmente ansiosa por comérsela una vez que la atrapó. La había traído a la isla que había encontrado la noche anterior, y apenas la mordió, oyó el crujido agudo de la piedra entre sus dientes. Había limpiado las plumas del ave lo mejor que pudo, pero aún encontraba granos rebeldes que se desprendían con cada mordisco. La arena ya estaba dentro de su boca y no saldría hasta que la tragara o pasara el siguiente millón de años escondida entre sus dientes. Había considerado lavarse la boca, pero cada vez que se metía en el agua, se levantaba una nube de limo fresco, lo que hacía que el esfuerzo fuera infructuoso. Se tragó la carne, ignorando con determinación la textura áspera, incluso mientras se dedicaba a la desagradable tarea de drenar toda la sangre posible del montón de plumas que tenía en las garras. Normalmente no lo habría hecho, pero necesitaba agua, y una parte inconsciente de ella sabía que beber del océano no le haría ningún bien. Se pasó la lengua por los dientes maltratados al terminar. Salvo alguna que otra mota de arena que sacó, estaban bien. Se puso de pie, sacudiendo un poco de arena suelta de sus alas con el mismo movimiento, y comenzó a caminar de un lado a otro, tomándose un momento para reflexionar sobre su situación actual. Estaba completamente aislada, en medio del océano. Por algún milagro, había llegado hasta allí, a un archipiélago de islas que se extendían casi 100 veces la longitud de una ala y apenas la de un dragón de ancho. Había considerado dar la vuelta más veces de las que podía contar en su viaje hasta allí, pero huir contra la tormenta no era una opción que pudiera considerar en ese momento. Sin embargo, podía hacerlo ahora, dar marcha atrás, dirigirse a tierra firme hacia lo que la aguardara en casa. Incluso presentárselo a sí misma sonaba como un mal negocio. No iba a regresar, pero tampoco estaba muy segura de cómo debía seguir adelante. Arrojarse de nuevo al agua con la esperanza de encontrar un lugar donde aterrizar antes de cansarse parecía una excelente manera de que la mataran, pero no tenía idea de qué más hacer. Miró fijamente el agua, los reflejos brillantes y las olas lejanas, un muro infranqueable entre ella y su destino. Tal vez si fuera alguien más ingenioso, habría ideado un plan para cruzar. O tal vez, si fuera una vidente más capaz, usaría sus poderes para encontrar un camino a través de las olas. Y tal vez, de haber tenido algo de sentido común, el plan que se le ocurrió a continuación no se le habría ocurrido. Tengo algo que me permitiría comunicarme. Le parecía completamente ridículo pensarlo. ¿A ella? ¿Usar magia de Animus? Ni siquiera sabría por dónde empezar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Moon empezaba a sentir que no tenía otra opción. Alrededor de la medianoche, dejó de caminar. Se acurrucó en el centro de la isla, una pequeña extensión de hierba amarillenta y desesperada que parecía a punto de convertirse en polvo si la rozaba con el aliento. Lenta y cuidadosamente, sacó el pergamino. El inquietante estuche negro brillaba a la luz de la luna, como si presentiera su inminente uso. Lo desenrolló. El grueso pergamino blanquecino estaba extrañamente limpio y sin usar para su antigüedad. Lo dejó sobre la hierba, releyendo un montón de los encantamientos más antiguos. Una manta que siempre mantenía a su usuario a la temperatura perfecta, un juguete encantado para regresar a la cama de sus dueños cada noche, un plato encantado para mantener siempre caliente la comida. Era casi suficiente para romperle el corazón pensar en el dragón que una vez fue, antes de ser corrompido por el poder. Intentó no pensar en eso. Había visto suficientes veces en sus pesadillas lo que sucedería si lo liberaba. Simplemente no era una opción. Sus ojos recorrieron la página, evitando cuidadosamente leer los encantamientos escritos esporádicamente hasta allí. Sin embargo, algo de una de sus visiones la inquietaba, así que examinó las líneas pulcras y perfectamente espaciadas cerca de la parte superior, aplastadas entre dos encantamientos benignos que encontró. Encanta este estuche de pergamino para que, si algún ala de hielo puro lo toca con la intención de tomarlo o usarlo, muera, una muerte lenta y dolorosa. Moon se estremeció, esa era la versión de él que necesitaba recordar, no la imagen encantadora y edulcorada que él intentaba presentarle. Dobló esa sección, dejando solo un puñado de texto más reciente y la hoja en blanco de la que habían arrancado varios trocitos. Moon casi se impresionó de que un camaleón hubiera podido rasgar algo tan grueso, hasta que más arriba leyó con una letra torpe e infantil. Encanta esta cosa estúpida para que se pueda romper. Ella casi se rió a pesar de sí misma, imaginando la frustración de Rainuin mientras tiraba inútilmente de las fibras. Se dio cuenta de que intentaba distraerse de la tarea en cuestión y negó con la cabeza.
Miró fijamente el pergamino vacío, con un nudo de preocupación en el pecho. ¿Qué encantamiento se supone que debo usar? ¿Es una mala idea? ¿Qué tan específico debo ser? ¿O qué pasa si algo sale mal y no lo había considerado, como si me encantara para aparecer de repente en cualquier lugar que haya visto en mis visiones, y el desplazamiento repentino de todo ese aire causara una explosión que me matara al instante? ¿Hay reglas sobre lo que puede hacer la magia del Animus? ¿Acaso ese tipo de cosas no son importantes porque es magia? Había un obstáculo inmediato para escribir un encantamiento. No tenía tinta. Resolver ese problema le pareció una forma mucho más productiva de pasar el tiempo que quedarse sentada preocupándose, así que se puso manos a la obra. Se elevó en el aire por segunda vez esa noche, y las cálidas corrientes oceánicas la elevaron considerablemente más que los gélidos vientos de la frontera glacial. Con algo de práctica, la caza no le llevó tanto tiempo, y tras un par de intentos fallidos, Moon aterrizó de nuevo en la isla con una pequeña ave marina blanca entre sus garras. Lo colocó suavemente al lado del pergamino, arrancó una de las plumas de su ala y la movió entre sus garras mientras pensaba. ¿De verdad voy a hacer esto? ¿Usar su pergamino? Supongo que no tengo otra opción, pero ¿y si de alguna manera lo sabe? La sola idea le repugnaba profundamente, usar algo que él había creado y abusado hasta el punto de que toda la tribu había abandonado su reino y huido. Soltó la pluma revuelta. Sus púas, agrupadas de forma desigual, la hicieron girar inestablemente hacia la hierba. ¿Qué se supone que debo encantar? Supongo que tengo este estuche de pergamino, pero si lo encanto será prácticamente permanente, así que no puede ser algo demasiado extremo. Las palabras que se leían más arriba en la página llamaron su atención. El encantamiento que había creado para volverse invencible. Me encantaría, ¿no? Bueno, entonces sería permanente, a menos que, ¿puedo incluir en el hechizo que desaparezca? Quería poner a prueba su teoría, poner un encantamiento insignificante en su pluma, pero se detuvo. Sabía perfectamente lo que la magia del Animus podía hacerle al alma, y un encantamiento era más que suficiente. Movió la cola, mientras una solución se formaba en su mente. Está bien, supongo que es ahora o nunca. Abrió el pecho del pájaro, de modo que la punta de su garra quedó cubierta por una fina capa de sangre. Era extremadamente morboso escribir su primer y único encantamiento con sangre, aunque solo provenía de un animal. Aún así, su única opción era su propia sangre, y como no le entusiasmaba usarla, esta era su decisión. Al mover la garra hacia la página, esa familiar y horrible sensación de hundimiento se acumuló en su estómago. Dudó, esperando un momento a ver si se le pasaba. Esto es un error, ¿no? La sensación no respondió, era solo una sensación después de todo. Negó con la cabeza como para disipar sus dudas. ¿Qué otra cosa se supone que debo hacer? ¿Volver a casa, que me atrapen y que cualquiera de las innumerables cosas terribles que he visto en mis visiones se hagan realidad? Una vez más, ninguna respuesta. Con un empujón decidido bajó su garra temblorosa, garabateando. Encanta a la vigilante de la luna de las alas nocturnas para que alcance el destino que ha visto en sus visiones mientras encuentra islas donde descansar cada día sin sufrir daño alguno. Este encantamiento desaparecerá en cuanto toque el suelo donde la hayan visto. La pluma junto a ella se volverá verde y permanecerá así hasta que el encantamiento se desactive. Había tenido que volver a buscar tinta cada pocos segundos mientras lo escribía, lo que lo convertía en una tarea tediosa, y finalmente lo terminó. Se limpió la garra en la hierba seca, esperando a que pasara algo. Ella ciertamente sentía lo mismo, así que al girar el cuello se sorprendió un poco al ver que la pluma se había vuelto de un verde lima brillante, parecido al aspecto que Jambu había descrito de camaleón. Una parte de ella creía que el encantamiento no funcionaría, que de alguna manera lo había hecho para que solo él pudiera usarlo correctamente, y que todo esto sería en vano. Se levantó, dobló el carrito y metió la pluma dentro. No había forma de saber con certeza si el encantamiento había funcionado. Bueno, supongo que sí, podría encantar el pergamino para que me lo diga, o para darme una mejor visión del futuro para poder ver si lo logro, o, reprimió esa idea de inmediato. Este era el único encantamiento que iba a hacer. De todas formas, no le gustaba la idea de usar magia constantemente. ¿Para qué la necesitaba en su día a día? Podría facilitar las cosas, pero estaban bien así. Sí, esta fue la única vez que usaré el pergamino. ¿Y qué podría tener de malo un pequeño encanto?